Bien, entonces en la sesión de hoy está dedicada a que ustedes identifiquen los avances que ya han realizado respecto de el tema que van a trabajar en la evaluación final y que también identifiquen sus necesidades respecto de lo que van a abordar en la evaluación del texto argumentativo. Entonces, lo menciono de nuevo, la idea de hoy día es identificar lo que ya han consolidado respecto del tema que van a trabajar en su texto argumentativo y también los aspectos por mejorar. Muy bien, eso involucra trabajar tanto aspectos formales como aspectos de contenido, ¿no? O sea, o cómo plantear argumentos, o qué estrategias usar, o también en lo que incluye el contenido del texto, ¿ya? Muy bien. En ese sentido, lo que vamos a hacer ahora es, como les decía, visualizar este video. Yo voy a probar si es que este video funciona. Y me dicen ustedes, apenas lo inicie, si es que ustedes escuchan o no lo que se está diciendo en este video, ¿ya? Si es que no se escucha, no se nota qué se está diciendo, me avisan inmediatamente y vemos otro modo de trabajar el tema, ¿ya? Sin lugar a dudas, de los 7 enfoques transversales que tiene el Currículo Nacional de la Educación Básica, el enfoque Igualdad de Género es el que más interrogantes ha despertado. Hoy hablaremos sobre ese enfoque y su aplicación dentro de la escuela. Como hemos dicho antes, los enfoques transversales buscan desarrollar en los estudiantes valores y actitudes positivas para convivir mejor. Pero, ¿cómo desarrollamos estos valores? ¿Influirá más nuestra familia, la escuela, los amigos, la televisión, los libros que leemos? Tal vez no haya una sola respuesta. En ese sentido, es importante comprender que ninguno de los enfoques transversales se puede imponer, pero sí nos permiten cuestionar y analizar nuestro comportamiento y el que vemos día a día en la sociedad. El enfoque de igualdad de género nos ayuda a identificar actitudes machistas y nos permite reflexionar sobre ellas, para buscar soluciones que erradiquen las brechas basadas en las diferencias de género y que afectan derechos fundamentales como la educación. Desde la escuela queremos evitar estereotipos en las actividades que pueden realizar los niños y las niñas, así como en los sentimientos que pueden expresar. Se busca que tanto las niñas y los niños puedan realizar las mismas actividades y asuman las mismas responsabilidades en el aula. Por ejemplo, un niño o niña, indistintamente de su sexo, puede jugar a arrullar una muñeca, a la cocinita, a arrear animales, a ser médico, jugar fútbol o vóley o asumir responsabilidades de limpieza sin censura. El enfoque de igualdad de género también se demuestra descartando el uso de frases que limitan el desarrollo de los niños y niñas, como los niños no lloran, corres como niña, las mujercitas no deben jugar así. Este enfoque busca también que los estudiantes reflexionen sobre las situaciones donde las niñas experimentan diversas formas de violencia. Por ejemplo, Carlos ha visto que Pepe le ha jalado las trenzas a Ana. Ana está molesta y le dice a Carlos que la acompañe a contarle a la profesora. Pero Pepe, que es el mejor amigo de Carlos, le ha dicho que por favor diga que no ha visto nada porque lo van a castigar. A partir de esta situación, los estudiantes pueden analizar las distintas respuestas a ese caso. ¿Qué debe hacer Carlos? ¿Debe decir la verdad a su maestra o debe decir que no ha visto nada? ¿A qué debe darle más importancia Carlos? ¿A lo que es justo para Ana o a su amistad con Pepe? ¿Qué harían ustedes? La violencia contra la mujer es una realidad y el enfoque igualdad de género nos permite frenarla.
No solo se trata de lograr que las mujeres sepan cómo defenderse, se trata sobre todo de educar a niños para que no se conviertan en atacantes, sino por el contrario, se conviertan en aliados y estén alertas a cualquier signo de violencia. Desde las distintas áreas curriculares, este enfoque nos puede ayudar a valorar la labor que la mujer ha tenido y que muchas veces ha sido invisibilizada. Este enfoque nos incentiva a investigar sobre el aporte de mujeres en la ciencia, en el arte, en la literatura o los roles que ha tenido en importantes procesos históricos como por ejemplo la independencia del Perú. Aplicar el enfoque igualdad de género dentro de la escuela nos ayuda a construir una sociedad más segura, justa e igualitaria, en donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo, en donde no volvamos a escuchar que el 65,4% de las mujeres sufrieron algún tipo de violencia por parte de su esposo o compañero, y en donde movimientos y campañas como Ni Una Menos ya no sean necesarios. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bien. En el video que acabamos de observar, hemos podido visualizar que hay un planteamiento, ¿no? Y una política planteada desde el Ministerio de Educación. Entonces, lo que hay que pensar ahora es, desde la pregunta que les han planteado en las fuentes o en el material, ¿no? ¿Cómo nos podemos posicionar respecto de esta pregunta? Voy a dejar de compartir por un momento. ¿Ya? Y voy a dejar simplemente una pizarra en blanco por ahora. Al respecto del tema, yo, por ejemplo, podría sugerirles, si quieren apelar a casos específicos, alguna explicación, otro video que no vamos a visualizar porque es bastante extenso, pero que sí podría servirles como un insumo para de repente pensar en posibles casos. Hay un documental, un breve documental que se llama La Escuela del Silencio. Voy a compartir la pantalla y voy a poner específicamente esa pestaña para que vean ese enlace. Lo voy a poner en el chat, pero también lo voy a colgar en el Canvas para que vean también ese video como una posibilidad de usar algún caso desde ahí. Un ratito voy a compartir la pestaña en la que está ese enlace. Es este de acá, el documental se llama La Escuela del Silencio. Lo encuentran en YouTube, ponen ustedes La Escuela del Silencio y van a encontrar el enlace. Y tiene varios casos, ¿no? Ustedes van a encontrar ahí incluso cifras respecto del tema de género. Hay también otro tipo de datos, pero en particular ofrece bastantes referencias respecto de lo que sucede con los temas de desigualdad. Entonces, sí sería bueno que ustedes lo revisen, ¿no? Presenta una situación en Ucayali y luego va presentando otros casos adicionales. Entonces nos puede servir como para ejemplificar algunas afirmaciones que ustedes puedan realizar en su texto. Otro video que les puede ser de utilidad es uno en el que aparece la actual ministra de Educación, se llama Flor Pablo, Enfoque de Género significa igualdad de oportunidades, de Perú, donde en este video, ella aparece en el Congreso Nacional y explica lo que significa el enfoque de género. De repente, en la participación de los congresistas, podrían también encontrar los argumentos a favor o en contra del enfoque. Habría que ver hasta qué punto esos argumentos están sustentados en una teoría, en una explicación previa, que está anclada en una teoría sólida. Y si es que no está anclada en una teoría sólida, en medio lo que podrían hacer es buscar otros videos. Ustedes en el material que han estado leyendo también cuentan con otras fuentes de personas que están en contra del enfoque, y habría que recoger, depende si ustedes van a argumentar en contra, qué argumentos son los más sólidos, ¿no? Los que van a permitir convencer a su audiencia, porque lo importante, como ya vimos
en el caso del texto argumentativo es que ustedes convenzan a la audiencia de lo que están planteando. Muy bien, entonces esas son las posibilidades, ¿no? Una posibilidad es la escuela en silencio y la otra posibilidad, como les decía, de los videos que les acabo de sugerir, es uno que ahorita estoy mostrándoles, se llama Flor Pablo, enfoque de género significa igualdad de oportunidades, ¿no? Para aquellos, sobre todo les sirve a aquellos que quieran defender el enfoque y quieran plantearlo desde esa perspectiva, ¿ya? Muy bien. No sé si a partir de lo que hemos visto, a partir de lo que más o menos estábamos conversando o lo que han leído, hay algunas preguntas sobre cómo pueden plantear sus argumentos, qué es lo que quieren plantear, cómo lo quieren plantear y demás, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta, estoy a la espera de lo que planteen en el chat cualquiera de ustedes, ¿no? Alexandra, Antonio, Clara, Eric, Ivana o Margarita. ¿Alguna duda, consulta, algo que quisieran plantear a partir de los textos que han leído, a partir en general de las fuentes o de lo que han estado construyendo? Si recuerdan, el día sábado hemos estado construyendo el texto completo de lo que ustedes trabajaron para la TA, ¿no? Y en ese texto completo hemos estado trabajando ya la introducción, hemos estado trabajando el desarrollo y hemos estado trabajando el cierre con una reflexión final, lo que implica armar ya un texto de 4 párrafos, ¿no? Y en este armado del texto nos encontramos, ¿no? con que hay diversas posibilidades para plantear la introducción y el cierre, y eso nos da una serie o sea, nos genera una serie de desafíos para armar el esquema del texto, ¿no? Muy bien. Me preguntan Antonio y Margarita. Sí, el tema del enfoque de género está en la semana, las fuentes están en la semana 9, ya está en el Word ahí colgado, hay una pregunta específica al respecto, si están de acuerdo con la enseñanza o la política, ¿no? El enfoque de igualdad de género del Ministerio de Educación, y a partir de eso habría que revisar las fuentes y mirar también estos videos que estoy recomendando. ¿Cuántas ideas terciarias son, Margarita? Es una por cada secundaria, lo que implica, o sea, que van a ser 4 ideas terciarias como mínimo. Ahora, podrías hacer 2 ideas terciarias por cada secundaria, ¿no? Como ha sido para el texto de la práctica calificada. Pero lo mínimo es que ustedes coloquen una idea secundaria, una idea terciaria por cada secundaria, lo que implica 4 ideas terciarias en todo el texto, ¿no? Esa es más o menos la lógica. ¿Alguna otra pregunta a partir de lo que acaban de decir sus compañeros? ¿No? Me acaban de preguntar por el tema, me acaban de preguntar por el conjunto de ideas terciarias. ¿Alguna otra que quisieran plantear? De nada, Margarita. ¿Algo más que quisieran preguntar? No sé, ¿hay alguna otra duda que puedan tener? El video nos da una serie de ideas, ¿no? Nos plantea muchas características del enfoque que podrían resultar para ustedes, digamos, características consensuadas, o sea, que ustedes opinan a favor de eso, o también podría pasar que no, ¿no? Entonces ahí habría que ver por qué se estarían oponiendo, qué argumentos podrían usar para poder fundamentar, ¿no? Desde el lado contrario lo que quieren decir, ¿no? Creo que nos ayudaría mucho también conversar entre ustedes sobre las ideas que están manejando y discutir entre ustedes, porque eso también ayuda a que ustedes visualicen si su argumento es sólido, si en verdad puede convencer al otro o si no es así de convincente y de repente habría que cambiar el argumento o cambiar la postura si es que creen que de repente los argumentos que están manejando no son lo suficientemente sólidos, ¿no? La mejor manera de argumentar es usar los argumentos más sólidos que uno pueda tener, sobre todo en un examen de estas características, ¿no? Recuerden que no se está evaluando que ustedes sean efectivos respecto de su propia postura. Podría ser que piensen completamente diferente, pero si ustedes ven que hay argumentos que los ayudan
argumentar mejor alguna postura y a presentar mejor un texto argumentativo, pueden usar cualquiera de las posturas, no necesariamente aquella con la que estén de acuerdo, sino aquella postura que los convenza más por un lado de repente, es una posibilidad. Y si no, si es que no les convence tanto, pero no encuentran en la postura que ustedes gustan una argumentación sólida, podrían usar tranquilamente los argumentos de la otra postura para ensayar justamente cómo se realiza un texto argumentativo y aprobar su examen, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? Bien, esto es una infografía del Ministerio de Educación que se sacó en función también del enfoque, ¿ya? También nos puede hacer pensar en ideas contrapuestas, ¿no? Acá el ministerio está asumiendo el enfoque, lo está defendiendo frente a otro tipo de ideas, ¿no? Pero justamente que son mitos respecto del currículo, ¿no? O sea, podrían ser ideas, o sea, la idea es que no se basen, por ejemplo, en estos mitos, sino que de repente lo que sí podrían hacer es buscar cómo se puede cuestionar el currículo. Los que están en contra del enfoque podrían ver cómo cuestionar el currículo en función de otras ideas más sólidas que no sean estas, porque justamente estas podrían resultar un poco débiles, ¿no? No se pueden defender con tanta facilidad. De repente puede haber otras ideas que sí son más sólidas y que sí podrían constituir críticas al currículo, pero por lo menos estas que aparecen acá, al parecer son un poco débiles, ¿no? Y habría que ver qué otros argumentos se pueden utilizar. Buenas noches, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya? Entonces, habría que ir viendo, yo les he mostrado varios materiales, digamos, que vienen del discurso más oficial, del discurso del Estado, y habría que ver qué otros materiales nos pueden ayudar también a complementar lo que ustedes están trabajando. Sí, solamente tiene que llevar el esquema, ¿no? Solamente tiene que llevar el esquema. La... Ah, ya, pero digamos, también pueden ser mapas mentales, sí, sí, sí pueden llevar mapas mentales, ¿ya? O sea, no pueden otros materiales como conectores, la lista de conectores, materiales teóricos o párrafos armados, evidentemente, pero sí pueden usar mapas mentales en los que ustedes clasifiquen la información y tengan a mano diversidad de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, les decía que podrían, los que están a favor del enfoque o los que defiendan el enfoque, lo que pueden usar es voy a compartirles ahorita, volver a mostrarles, ¿no? No todos estaban cuando mostré eso, este material que se llama La Escuela del Silencio, que tiene varios casos, ¿no? Tiene varios casos que nos pueden ayudar también a trabajar el tema del género. Eh, y también habría que ver de repente en temas más, o sea, habría que ver material teórico, ¿no? Pero no material teórico, digamos, que sea de fuente indirecta, ¿no? Sino que en verdad ustedes revisen los textos filosóficos o textos teóricos que aborden el tema del género y que lo trabajen, ¿no? Eso también nos ayudaría. Recuerden que hay una estrategia de definición que nos ayuda a argumentar. Entonces, la definición es una herramienta que se puede utilizar, pero esa definición tiene que estar anclada en una teoría detrás, ¿no? Pueden usar los casos, pueden usar también, aparte de los casos, argumentos pragmáticos, como por ejemplo apelar a las consecuencias positivas o negativas, ¿ya? Pero recuerden, eso sí, que estas consecuencias positivas o negativas no deben ser consecuencias que no sean creíbles, no sean verosímiles, ¿no? O que parecieran ser muy catastróficas, sino que podrían ser también consecuencias que en función de un contexto adecuado sean creíbles, o sea, yo pueda creer como lector que eso sí puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir que eso que me están planteando, en verdad, en función de cómo es la sociedad, en función del ámbito en el que nos desarrollamos, se pueda creer que pueda suceder, ¿no? O sea, eso es importante, porque si las consecuencias no están relacionadas con algo que se puede suceder,
Entonces se comete un tipo de falacia. Hay una falacia que tiene que ver con el hecho de que las consecuencias no están relacionadas con la causa que las origina. Entonces eso es algo que con lo que tienen que tener cuidado, ¿no? Muy bien. No entendí muy bien la pregunta, Rafael. Recuerden que en el material que está en la semana 9 hay una distinción entre sexo y género, ¿no? Y el video, por ejemplo, que les he mostrado al inicio, hace una distinción justamente respecto del género, porque ahí lo que plantea, además de, o sea, más bien lo que está diciendo en el material también y en el video, o lo que se está diciendo, es que hay una serie de construcciones sociales, ¿no? Una serie de valoraciones sociales que terminan siendo atribuidas a determinados individuos. Entonces, y por ejemplo, veían los ejemplos en el video, ¿no? Que vinculado con quiénes juegan boli, quiénes juegan fulbito, o corren de una determinada manera, o comportarse de una determinada forma, de pronto se asume que es de uno u otro lado. Pero eso, más que ser propio de la diferenciación biológica, tiene que ver con cómo las personas construyen sus prácticas sociales, ¿no? Eh, claro, lo que en realidad Rafael lo que está planteándose ahí, o sea, el sexo por un lado se está definiendo desde un lado más biológico y lo que se está planteando desde lo social es la construcción de lo que implica el género, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que revisar y para esa definición nos ayudaría mucho el material del ministerio, pero también revisar textos teóricos que abordan el tema del género, ¿no? Pero de hecho ya la definición que aparece en el material que está en la semana 9 es bastante útil y es bastante clara también respecto de la distinción entre el término sexo y el término género. Ajá, sí, más o menos así, hacia eso apunta también el material que está colgado en el Canvas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Recuerden que estas definiciones están en el material y también se pueden consultar en otros textos, ¿ya? Hay otros textos que se pueden revisar de gente que ha trabajado el tema y que ustedes tranquilamente los pueden usar, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta respecto de lo que hay que hacer el domingo? No se olviden, el domingo, pero el sábado. No se olviden, ¿no? Que el día sábado hay que construir 4 párrafos, ¿no? Entonces, el sábado anterior, lo que hemos hecho es hemos trabajado en función de la introducción y del cierre. He devuelto, les pediría, eso sí, a los que han ido a clase que envíen, ¿no? La foto de las correcciones que yo he entregado el día sábado y que de pronto les digan a sus compañeros qué es lo que faltó, qué es lo que faltaba trabajar, ¿no? Cómo se está, qué es lo que se esperaba trabajar del texto, y de repente también sería bueno que compartan con sus compañeros de grupo en las posibles introducciones o cierres que hemos construido ese día. No llegamos a terminar del todo, pero sí hemos hecho o hemos avanzado la posible introducción y cierre del texto en función de lo que se veía en los videos y en función también de lo que hemos discutido ese día, ¿no? Discutíamos, por ejemplo, que en la introducción lo más importante es contextualizar, presentar la postura y, o sea, contextualizar, presentar la polémica, digamos, quién está a favor y en contra, o cuál es la idea de, o sea, cuáles las ideas que cuáles son las tesis contrapuestas y presentar cuál es la postura que se está asumiendo. Sí, ¿no? O sea, la introducción, el argumento 1, el argumento 2 y el cierre. Lo que pasa es que, Eric, si es que haces eso, depende de qué postura estés asumiendo, ¿no? Pero yo diría que si, hasta como lo estás planteando, lo que estás planteando es medio contradictorio, ¿no? Eh, ahora, yo tendría cuidado de plantear el término de ideología de género porque no hay teoría, o sea, no hay una teoría que te sustente eso, ¿no? El término de ideología de género surge en un contexto más bien en el que está asumiendo que hay casi una conspiración, ¿no? Para
generar o causar una serie de consecuencias sociales, ¿no? Pero o sea, en la medida en que puedas probar que existe esa conspiración, bienvenido. Pero el término, por lo menos a nivel académico, de pronto se usa para entender ciertos pensamientos sociales, pero no se usa en términos teóricos, más académicos, ¿no? De discusión académica, porque justamente está anclado mucho en estas ideas de posibles consecuencias o posibles intereses ocultos, pero que no están probados o determinados, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos sobre todo con el término. Pero sí podrías, dependiendo de la postura que estés defendiendo, armar un párrafo. Claro, podrías ponerlo, depende entre comillas, para no comprometer lo que tú estás queriendo plantear, ¿no? Lo que sí podrías de repente hacer, eh, sí, los párrafos de desarrollo es, a ver, un ratito, Rafael, termino de responderle a Eric y te respondo a ti. El- Solamente lo que sí habría que hacer, Eric, es de repente, o sea, así como está planteado, así como me lo planteas, parece contradictorio, porque a veces ya, estás hablando del enfoque por un lado, estás hablando después de una mirada de ideología de género por otro, ¿no? Entre comillas. Eh, de repente ahí habría que ser más cuidadoso y ver, por ejemplo, cuál es la postura que vas a defender, y a partir de eso, en una, explicar las consecuencias positivas de una de las dos, ¿no? O negativas, no sé, y en la otra cuestionar, ¿no? Cuestionar al otro, porque si tú no asumes una postura y dices, ya, esto es lo positivo y esto es lo negativo, entonces el texto no es argumentativo, se convierte en descriptivo, y eso de pronto terminaría haciendo que suceda lo que sucedió en la TA2. En la TA2, en algunos grupos, eh, la idea era, o sea, algunos en la TA2 hicieron un párrafo, en unos párrafos se notaba un matiz argumentativo, o sea, se notaba que se había asumido una postura, y en otro párrafo yo notaba que más bien había una descripción, pero que no terminaba fundamentando o sea, ni a favor ni en contra. Entonces, eso es un riesgo que no pueden correr. ¿Ya? Lo que sí les pediría es que, sea la postura que tengan, los párrafos evidencien los argumentos de la postura y denoten que ustedes están a favor o en contra de alguna, digamos, del enfoque en este caso, ¿no? Entonces, eso sí es importante. ¿Ya? No sé si se entendió un poco la idea. Ah, ya, perfecto. Bien, en el caso de lo que me dice Rafael, sí es, en el primer párrafo, idea principal, una secundaria, es una principal, dos ideas secundarias y dos terciarias, ¿no? Una secundaria y una terciaria, y luego de nuevo una secundaria y luego otra terciaria, ¿ya? Más o menos esa es la estructura. Entonces, repito, cada párrafo de desarrollo es una idea principal, una idea secundaria, una terciaria, de nuevo una secundaria y luego de nuevo una terciaria. Y esa es más o menos la estructura que debe seguir ese párrafo de desarrollo. ¿Ya? Muy bien, entonces si es que van a trabajar, por ejemplo, esa división que les decía, lo que tienen que hacer es de repente, ¿no? Pensar que explicar los beneficios de una de las dos y luego hablar de cuestionar a la otra, ¿no? Porque lo que tendrían que hacer es, digamos, hablar de los beneficios de una y depende de los prejuicios de la otra, depende para organizar mejor la información. ¿Ya? Muy bien. Podrías de repente, si es que lo planteas así, hablar de beneficios o de prejuicios, dependiendo de la postura que vas a defender, ¿no? Pero sí, puede ser una buena opción. Habría que ver, ahí habría que pensar de repente en denotar la postura, ¿no? En términos de, ya, si es a favor, beneficios, si es en contra, perjuicios, ¿no? Sí podría ser así. Bien, ¿alguna otra consulta? Me decía Rafael, un ratito.
No, es individual, pero sí pueden construir sus esquemas de manera individual, de manera grupal. O sea, pueden compartir entre ustedes su esquema, podrían agruparse y construir un solo esquema entre todos, entre varios de ustedes, no sé, no entre todos, ¿no? Porque de repente eso no es posible en términos físicos, ¿no? De asistencia. Pero sí, si se juntan entre 3, 4 y terminan construyendo un solo esquema y ven que es el más adecuado, lo pueden usar. O sea, bienvenido sea. No hay ninguna restricción a ese nivel. No es la idea que de pronto haya solamente un esquema por cada uno, pero sí el texto sí tiene que ser personal, ¿no? O sea, el esquema puede ser similar o igual inclusive, pero el texto en sí mismo sí tiene que ser individual, ¿no? Y no se olviden que sí pueden usar un mapa mental, y creo que en este contexto, en el que hay tanta información y tantos datos, les conviene, ¿no? Les conviene bastante usar un mapa mental para recordar la información que van a utilizar en su texto. El día sábado yo voy a llegar y lo primero que vamos a hacer es con los que hayan llegado temprano, es revisar los esquemas, ¿no? Revisar qué es lo que han planteado, más o menos actualizarlos y ver cómo mejorarlos. Y luego de eso comenzarían a dar su evaluación. Ya, no se olviden que he explicado que esta evaluación va a durar máximo de 2 horas. Y la idea es que ustedes en ese tiempo construyan los 4 párrafos. No se olviden que no pueden llegar 15 minutos después de iniciar la prueba. O sea, no, perdón. O sea, que no pueden entrar después de los 15 minutos de iniciar la prueba por reglamento de la universidad. Entonces tienen que llegar temprano ese día para que no tengan ningún inconveniente. Sí, digamos, antes, como sucede siempre, lo que vamos a hacer es revisar los esquemas para poder ver si es que están yendo por buen camino y ver cómo están los argumentos, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta o consulta? Eh, Como es de 2 horas, tendría que empezar 2:45. No, perdón, 3:45. 3:45 y tendrían 2 horas para redactar la evaluación. Que llegue después, digamos, tendría máximo 15 minutos para llegar y ahí ya la idea es que ustedes, digamos, no se podían ingresar para seguir el reglamento de la universidad, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Algo más que no haya quedado claro? Excelente. Clara creo que tiene una duda. En realidad es un discurso más amplio, ¿no? Es un discurso más amplio. O sea, el tema es que ideología está, la acepción, la definición de ideología eh, es diversa. Hay diversas definiciones de ideología, ¿no? Se usa en las ciencias sociales para explicar las formas de pensamiento de grupos sociales, ¿ya? Y se usa para plantear, digamos, agrupar, ¿no? Y ciertas ideas vinculadas con algunas corrientes sociales específicas o de pensamiento, o incluso corrientes políticas, ¿ya? Pero también lo que sucede es que es un término que se usa para desprestigiar. En ciertos contextos, ideología tiene un matiz negativo. Entonces, por esa razón, en algún momento, para desprestigiar estos planteamientos vinculados con desde cierta mirada sobre el género, se empezó a plantear la idea de ideología de género para hacer el,
es para desprestigiar, ¿no? Pero sí, depende si alguien está en contra del enfoque, lo que podría hacer es recoger ciertas ideas que considera sólidas, evitando un poco el término, porque el término resulta problemático y no adecuadamente usado en el ámbito académico. Ujú. Sí, ya, recuerda que primero que la estructura es idea principal, idea secundaria, ideas terciarias, idea secundaria, idea terciaria. Eh, Respecto al primer argumento, yo diría que habría que probarlo, ¿no? Tendrías que citar estudios que prueban el punto uno. O sea, habría que haber un estudio que haya probado, un estudio cuantitativo, que en población bastante amplia, con un diseño muestral bastante representativo, haya probado el punto uno. Porque si no pruebas eso, es digamos que resulta justamente, está en el delgado límite de ser falacia, ¿no? Porque justamente no hay esta prueba evidente que te diga, ah, ya, pero esto está sucediendo, ¿no? Entonces yo tendría mucho, de repente habría que reelaborar el argumento uno, porque justamente tendrías que citar estudios que hayan medido esto, claro, pero tendrías que citar estudios, no solamente apelar a autor, sino que tendrías que citar estudios cuantitativos que en verdad prueben, evidencien eso, porque de aquí o de otros sitios, ¿no? Porque si no, resulta una afirmación que no termina anclándose en una realidad que ha sido probada, ¿no? Porque recuerda que el argumento tiene que ser convincente. Entonces, por esa razón es que no estaría funcionando muy bien si es que no pensamos en una realidad bien amplia, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones que se hacen. Porque por más que puedan ser afirmaciones, incluso en personas que tienen mucha preparación, tienen que probarse de alguna forma, ¿no? Eh, Y bueno, depende también, habría que ver, ¿ya? En 1.1 puede ser una idea de una postura a favor o en contra, ¿no? 1.1 sí, dependiendo de cómo lo plantees, ¿no? Sí puede ser una a favor en contra, pero sí habría que tener mucho cuidado con esto de acá, ¿no? Con uno, con cómo se está planteando, ¿no? Sobre todo de inducción, ¿no? Ah, y en el 2.1 habría que, o sea, justamente, si se cita algo como 2.1, también tendría que haber o sea, tendrías incluso que citar estudios hagan una vinculación entre la educación y el 2.1. Porque si lo mencionas como posible consecuencia, no termina siendo convincente porque no hay una vinculación tan directa. Puedo decir, pero eso que ha sucedido se puede ver a diversos factores, no es creíble que solamente se deba a eso, ¿no? Eh, Claro, pero lo que depende puedes apelar es a definiciones éticas, filosóficas, ¿no? Que hablen de la empatía, del bien común, ¿no? Pues desde el bien común se puede hablar de una u otra postura, ¿no? Y para eso apelarías a la filosofía de repente, ¿no? Pero de repente lo que sí podrías decir es hablar de ciertos riesgos, ¿no? Y amparándote en ciertas fuentes o otras fuentes que hablen un poco de la lógica de que lleva, porque más o menos por lo que leo del primer argumento, digamos, intuyo que más bien está hablando que ese tipo de enfoque está generando un riesgo, ¿no? Por lo que leo de uno, parecía que tú estás planteando la idea de un posible riesgo que se está generando, ¿no? Pero ese posible riesgo tiene que ser probado, ¿no? Porque si es que no se prueba con un argumento claro, termina siendo un poco débil, ¿no? Y ese es el riesgo que se puede generar. Depende, planteándose de otro modo, podría funcionar. Pero así como está, por lo menos como está presentado, habría que elaborarlo de repente. Bien, ¿alguna otra consulta?
Sí, podrían leer el currículo nacional. Está colgado. Lo pueden encontrar. Si ustedes ponen currículo nacional 2016, está colgado en línea. Lo pueden revisar directamente y tener una idea y ver. Y yo diría no solamente revisar la parte de vincular con los enfoques transversales, sino también creo que revisaría las competencias relacionadas con sociales. De repente podemos hacer la búsqueda ahora. De repente puedo indicarles que sería bueno que revisen, ¿ya? Un ratito. Les estoy poniendo en el chat la página web del currículo, ¿no? Y ahí pueden descargar el currículo nacional. Voy a compartir pantalla un ratito. Ahí no. Esa es la página web, ¿ya? Y también está, ahorita voy a compartir en la otra pantalla que quería compartir un ratito. Ya. Y aquí está el currículo nacional. Yo sugeriría revisar los enfoques transversales que están en la página 18 y la 28, pero además de eso sugeriría no solamente quedarse en los enfoques transversales, sino revisar, por ejemplo, competencias como la competencia 1, construir su identidad, ¿ya? Luego, aparte de construir su identidad, también revisaría la competencia 16, convive y participa democráticamente, ¿ya? La competencia, sí, sobre todo la competencia 16, ¿ya? De repente también históricas, pero aborda el tema tangencialmente, ¿no? De repente yo hablaría más de 104, de la página 100, perdón, competencia, no, es la página. La competencia 16, la página 104, vayamos a esa página un ratito. A ver, ¿en qué página estoy? 104, justo. Fíjense que esta competencia está formada por las siguientes capacidades. Interactúa con todas las personas, lo que implica, ¿no?, reconocer a todos como personas valiosas y con derechos, mostrar preocupación por el otro, respetar las diferencias y enriquecerse de esas diferencias, y actuar frente a las distintas formas de discriminación por género, fenotipo, origen étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, y reflexionarse en las diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática. También en una capacidad incluida en la competencia es construir normas y asume acuerdos y leyes. Entonces, no solamente implica respetar al otro, sino también participar en la construcción de normas, ¿no?, respetarlas y valorar la relación con los principios que las sustentan, los principios éticos, ¿no? Cumplir los acuerdos y las leyes, reconociendo la importancia de estas para la convivencia, para lo cual maneja información y conceptos relacionados con la convivencia, ¿no?, como la equidad, el respeto y la libertad, que son conceptos que pueden utilizar ustedes desde la postura que asuman, ¿no? Y así son los principios democráticos, ¿no?, la autofundación, la secularidad, la incertidumbre, la ética, la complejidad y lo público, ¿no? ¿Qué implica esto de acá, ¿no? Maneja conflictos de manera constructiva, es que la gente actúe con empatía y asertividad, o sea, reconociéndose en el otro y asumiendo las posturas de las distintas personas, ¿no? Y pone en práctica pautas y estrategias para resolverlos de manera pacífica y creativa, contribuyendo a construir comunidades democráticas, ¿no? La otra competencia es deliberar sobre asuntos públicos, o sea, como lo que estamos haciendo ahora nosotros. O sea, estamos discutiendo una política pública y estamos deliberando sobre ella desde distintas perspectivas, ¿no?, distintas ideas que se representan sobre esa perspectiva. Y también participa en acciones que promueven el bienestar común, o sea, propone y gestione iniciativas vinculadas con el interés común y con la promoción y defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como en la comunidad, ¿no? Entonces, eh, este es otro tipo de competencia, más en participar en iniciativas específicas. Pero el desarrollo de esta competencia, ¿no?, está planteado por niveles, y estos niveles aparecen acá. Entonces, este nivel 1 es cuando, ¿no?, los niños ingresan a la escuela, y se supone que al egresar
de la formación básica, el estudiante debe haber conseguido lo siguiente, ¿no? Convive participa democráticamente, relacionándose con los demás, respetando los derechos humanos y reconociendo la ley como garantía de la libertad. Valora la diversidad y relaciona interculturalmente con las personas de diferentes culturas. Utiliza reflexivamente diversos instrumentos legales para proponer normas aplicables a distintas escalas. Maneja adecuadamente los conflictos en diversos escenarios. Asume un papel protagónico para proponer, organizar y ejecutar acciones que promuevan y defiendan los derechos humanos, la justicia y el reconocimiento de la diversidad cultural. Y delibera sobre asuntos públicos a partir de análisis multidimensional, sustentando su postura en fuentes confiables y principios democráticos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, y estando dispuesto a reforzar su posición a partir de argumentos razonados para aportar a la construcción de consensos. Entonces, un poco esa es la lógica de lo que se plantea llegar, y esto lo pueden usar ustedes, ¿no? Desde lo que están planteando, desde cualquiera de las dos posturas, ¿ya? Eh, Sí, de repente lo que podrías hacer, Margarita, eh, igual no noto muy bien la estructura, pero sí me parece que podrías apelar a argumentos, digamos, me parece que el primer argumento, todos los elementos del primer argumento parecían ser más por definición, ¿no? Habría que ver, de repente podrías hablar también de beneficios, ¿no? Podría ser una combinación entre definición y pragmático. En la segunda también me parece que podría haber esa misma lógica de definición, ¿no? Y también en un modo pragmático. Habría que verlo, ¿ya? Yo estoy notando sí que hay una... eh, el argumento 1 sería la existencia de la igualdad de género y el artículo 2, el argumento 2 tendría que ser algo así como los beneficios que genera la aplicación. Si es así, más o menos estaría funcionando. Habría que verlo dentro de con el esquema completo, ¿no? Pero sí, parece ser que tiene alguna lógica dentro de las estrategias que hemos visto, ¿no? La definición y no solamente la definición, sino también los posibles beneficios o perjuicios. ¿Ya? Podrías de repente usar los casos que vienen de este video que se llama la Escuela del Silencio. ¿Ya? Claro, la ideología de género, o sea, recuerda que el término ideología de género es un término que hay que usar con cuidado, ¿no? O sea, en el mundo académico no es que, como les decía, el término ideología de género está, es una forma de desprestigiar al otro, pero no está sustentado en algo teórico, ¿no? Entonces yo lo pondría con comillas de repente, o lo usaría de otro modo para que no genere, para no perder la oportunidad de poder convencer al otro, ¿no? Eh, claro, lo que pasa es que ahí depende de cómo defines identidad, ¿no? Y ahí podrías usar eso dentro del argumento de repente, y la construcción de ahí podría usarse dentro del argumento. Pero también lo que sería interesante ahí habría que ver, por ejemplo, hay diversas perspectivas sobre la identidad. Y la identidad tiene que ver también desde otras perspectivas con el hecho de cómo me construyo ante los otros y cómo quiero que me reconozcan en función de lo que es ético y en función de cómo me veo a mí mismo, ¿no? Entonces también tengo el derecho de pedir que me reconozcan como soy, ¿no? Por ejemplo. Es una visión de identidad. Y claro, ahí por ejemplo puedes apelar al argumento de definición. Desde un lado y del otro, la definición de identidad va a terminar generando un posible argumento, ¿no? Y eso es algo que tendríamos que ver, ¿no? Eh, y es algo en lo que es algo que pueden utilizar tanto a favor como en contra, ¿no? O sea, cómo se define identidad va a terminar puede ser un argumento a favor del enfoque o en contra del enfoque, ¿no? Yo hablaría de repente, si es que de pronto tu postura es en contra del enfoque, hablaría en contra del enfoque, no usaría el término ideología de género porque termina siendo un término utilizado de manera despectiva, que no se usa en el ámbito académico, sino que se usa desde un afán mucho más de querer desprestigiar al otro, o se parece mucho más a una falacia que a un argumento, pero sí de repente recogería algunos contenidos que vienen de ahí
que sean sólidos y que me puedan rebatir un poco el enfoque si es que tu postura está en contra del enfoque, ¿no? Muy bien, ya son casi hora de ir cerrando, ¿ya? Entonces, creo que la discusión ha sido interesante, ha sido buena porque nos ha permitido ver hasta qué punto podemos utilizar ciertas herramientas y hasta qué punto no, ¿ya? Y recuerden que la argumentación que están trabajando está en función de una discusión más académica, más anclada en definiciones, en profundizar un poco las ideas, y en esa línea han ido varias de las recomendaciones que he planteado. Y justamente por eso es que, y también no solamente en esa línea, sino también en la línea de que poder convencer a más personas que de pronto pueden leer mi texto, ¿no? Entonces, de repente, evitar estos términos que pueden generar rechazo del otro y pueden generar más bien que no lo convenzan, ¿no? Hay que tratar de ser, en la argumentación, hay que tratar de persuadir, evitando lo que genere rechazo y usando todo lo que más bien pueda generar aceptación del otro, ¿no? Entonces, por eso estaba planteando algunas recomendaciones específicas, ¿ya? Muy bien, espero que haya resuelto las dudas, las dudas que hayan tenido, y nos vemos el día sábado con los esquemas que puedan tener, ¿no? Genial, Rafael, genial, todos, a ver quiénes estamos terminando, Antonio, Clara, Eric, Rafael, Margarita y Steven, ¿no? Muy bien, nos vemos, ¿ya? Nos vemos el día sábado, ahí revisaré los esquemas y conversaremos también sobre el tema. Excelente.